Hola, bienvenidos a este nuevo video tutorial sobre las Google Fusion Tables. La idea de este video tutorial es aprender o conocer algunas de las funcionalidades adicionales que tienen las Google Fusion Tables y que resultan francamente útiles. La primera de ellas es la función Merge. No es nada raro que creemos una Google Fusion Tables a partir de un dataset, por ejemplo el dataset A, que incluye en este caso un identificador, un nombre y la altura, ¿vale? Pero tengamos información, por ejemplo, la información del dataset B, que podemos también haber incluido como una Google Fusion Tables, etc., que queremos unir al dataset A, al menos en los campos en los que existe concordancia, por ejemplo, en el campo 5 y en el 7. Si este es el caso, podemos hacerlo de diferentes formas. La forma más ingenua sería crear en el dataset A un nuevo campo que se llame weight e ir picando esta información a mano. Pero esto, cuando tenemos mucha información, resulta muy trabajoso y no es adecuado. Una forma un poco mejor es utilizar, como decía, la función merge que tiene Google Fusion Tables, que implementa un left join en SQL. ¿Qué es lo que va a hacer esta función? En esta función tenemos que tener dos tablas de datos de Google, dos Google Fusion Tables, una aquí y otra aquí. Y lo que va a hacer en las Google Fusion Tables cuando utilizamos la función merge va a ser ir recorriendo todos los registros de la primera tabla y a través de un identificador que determinemos, en este caso podría ser quizá ID o quizá name, vamos a imaginar que fuese ID, ir buscando un valor de concordancia en el dataset B. En el caso de que este valor se produzca, vamos a añadir los campos adicionales del dataset B en una única Google Fusion Table de forma automática. Es decir, si utilizamos como elemento común ID e ID, vamos a crear una nueva tabla de datos, una nueva Google Fusion Tables con tantos campos como tenía el dataset A. Por eso es importante el orden, no es lo mismo unir a A el dataset B que unir a B el dataset A. Con tantos campos, como decía, como el dataset A, 1, 3, 5, 7, 9, los mismos ID, los mismos campos que tenía el dataset A, name y height, y hemos añadido el campo weight. Como el identificador 1 no se encuentra en el dataset B, añadimos un null, no va a añadirse nada. En los casos en los que sí que existe una coincidencia, por ejemplo aquí el 5, vamos a añadir el valor del nuevo campo que ha aparecido, en este caso el campo 4. Tenemos en el campo weight el registro, el valor 4. Bien. Esto es francamente útil cuando tenemos información distribuida, pero resulta crítico cuando queremos utilizar líneas, polígonos, etcétera, para representación en mapas. Cuando vimos en el video tutorial anterior el proceso de geocodificación automático de las Google Fusion Tables, vimos que lo que en realidad representan son puntos. Sí, aunque sean países, aunque sean ciudades, aunque sean cualquier dato, en el proceso de geocodificación nos van a dar como resultados puntos, pero muchas veces queremos utilizar información sobre polígonos, queremos representar la información en mapas de gradiente o aspectos así. Si ese es el caso, lo que deberíamos hacer es unir el dataset con los atributos e información que nosotros tengamos, la tabla con los atributos relevantes, con una tabla que incorpore los archivos geográficos que a nosotros nos interesen. ¿Qué archivos permite incluir las Google Fusion Tables? Bueno, pues las Google Fusion Tables aceptan, el tipo de archivo soportado que acepta son los KML. Pero aunque no acepta de forma directa los KMZ, que no son más que una versión comprimida de los KML, pues existen múltiples conversores o directamente descomprimir para pasar de KMZ a KML, y también existen múltiples conversores de archivos shapefiles, que es el estándar en ArcGIS, para pasarlos también a KML. Una vez que tengamos los archivos grabados como tabla de datos, lo que podemos hacer de forma muy sencilla es unir la tabla de datos que teníamos con los atributos con la tabla de datos geográficos, creando una tabla dinámica que incluya los dos elementos, los atributos y polígonos geocodificados. Vamos a ver cómo hacer todo esto. Imaginemos que queremos crear una tabla dinámica en la que representar la lista de países en función de la ayuda al desarrollo oficial que han recibido a lo largo de diferentes años. Aquí, por ejemplo, en Wikipedia podemos encontrar esta información y tenemos un mapa de la ayuda recibida en 2005. Sin embargo, la tabla de datos
que aparece aquí tiene los países y la información de ayuda recibida a lo largo de los años 2012 y 2013. Y esta es la información que queremos incorporar en la tabla de datos dinámicos. Por otro lado, nos gustaría representar estos países no como puntos, como haría el proceso automático de georreferenciación de las Google Fusion Tables, sino como polígonos, donde podamos representar un valor, por ejemplo, en cada uno de los polígonos representado por cada país. Para ello podemos importar un archivo KML que contenga la información de los diferentes polígonos. Podemos encontrarlo en diferentes sitios, pero vamos, una de las formas más sencillas es ir a ArcGIS, ponemos World Country Borders KML y tenemos de forma gratuita la opción de descargar un mapa con todos los polígonos de todos los países que existen en el mundo. Muy bien, con esta tabla crearemos una Google Fusion Tables. Con esta información de KML crearemos otra segunda Google Fusion Tables y luego las uniremos con la función merge. ¿Cómo vamos a crear esta tabla de datos? Esta tabla de datos se puede crear de diferentes formas. ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, podríamos ir a dar nuevo, tablas dinámicas de Google y aquí incluir o buscar esta información dentro de las fuentes y tablas de datos oficiales gratuitas que existen. Por ejemplo, aquí vamos a buscar tablas de datos con esta información en diferentes campos. Vemos que tenemos datos, por ejemplo, que proporciona el World Bank gratuitamente, Global Issues, etc. Pero en lugar de utilizar estas informaciones vamos a utilizar de forma directa la tabla que nos proporciona Wikipedia. Cancelo aquí la creación del archivo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, pues lo que he hecho es cortar esta tabla y pegarla de forma directa aquí, en un archivo de Google Docs, una hoja de cálculo de las de Google directamente. Veis que he puesto aquí algunos valores en amarillo. ¿Por qué he puesto algunos valores en amarillo? He puesto algunos valores en amarillo porque los nombres de la tabla del mapa y de los polígonos de la tabla KML no van a coincidir exactamente con los nombres de los países que aparecen en la tabla de Wikipedia. Mientras que en la tabla de datos de mapas aparece Antigua and Barbuda, en Wikipedia utilizan el símbolo del ampersand y así en diferentes puntos. Por ejemplo, la República Democrática del Congo no tiene el mismo nombre en ambos sitios, etc. Y puesto que no tengo otro identificador, otro campo para unir las dos tablas que no sea el nombre, pues lo que voy a hacer es crear una copia de este archivo en el que he modificado el nombre de los países en la tabla de datos que tenía en Wikipedia de acuerdo al nombre que aparece en la tabla con los mapas y los polígonos de cada uno de los países del mundo. Así está modificado Antigua y Barbuda, la República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Birmania, Laos, etc. ¿Vale? Es decir, tengo el archivo KML con sus nombres y tengo el Corrected List Countries by Official Development en una hoja de cálculo de las de Google. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues crear dos tablas de datos con esta información y luego las uniré. Vamos a crear una tabla de datos a partir de esta información que tengo aquí. Para hacer esto, nuevo, tabla dinámica de Google, y el origen de la tabla es el Google Spreadsheets. Va a buscar en mi Drive y tengo aquí el Corrected List. Lo selecciono y me va a crear la tabla de datos con todos los países, a qué continente pertenecían y la ayuda al desarrollo en los años 2012 y 2013. Pulso en Next, la tabla de datos, vamos a llamarla ¿dónde está? Aquí. La llamaré List of Countries, los datos son de Wikipedia y la Attribution Page Link
será esta página web. Pulso en finalizar. Y ya tengo creada mi tabla de datos con la lista de países en función de la ayuda al desarrollo recibida. Ahora mismo voy a crear una segunda tabla de datos. Perdón, hoja de cálculo no. Nuevo. Tabla dinámica de Google. Utilizando, importando la información del archivo KML que he descargado de ArcGIS. Selecciono, tengo aquí World Country Borders KML, lo selecciono, pulso en abrir, doy en Next. Y tengo ya los campos cargados. Tengo la descripción, un campo aquí vacío que es el name en minúscula, el name mayúsculas donde aparece el nombre de los diferentes datos. Como veis aquí aparece Antigua and Barbuda en lugar del ampersand que aparecía en el archivo de Wikipedia, y aquí la definición geométrica del registro. Pulso en Next, el World Country Borders. Vamos a poner la información, attribute data to ArcGIS. La página web de donde lo hemos descargado, pulsamos en Finish. Y ya tenemos los World Country Borders. Si voy a los mapas de la geometría, veis que están todos los países del mundo y su geometría dada. Si pulso en cualquiera de ellos, pues la parte de su polígono me da la información sobre Rusia, sobre Mongolia, sobre Níger o la información que sea pertinente. Lo que quiero hacer ahora es, ya tengo la tabla dinámica de datos de los borders de cada uno de los países, tengo la tabla dinámica de datos con la información de la ayuda al desarrollo y quiero unirlas, quiero hacer un merge. Para eso voy a dar en File, Merge, y quiero unir esta tabla, que es la que tengo, con la lista de países en función de desarrollo que acabo de crear. Pulso en Next. Y tengo que elegir aquí cuál va a ser el campo identificador por el que va a unir. En este caso es el name mayúscula y en este caso es country. Este va a ser los dos campos en una y en otra tabla por la que se van a unir ambas. Recordad que es muy importante el orden. Si estoy uniendo la tabla de países con la tabla de datos, voy a crear una nueva tabla que va a tener tantos países como apareciese en el primer mapa, y en el caso de que no aparezca ese segundo país aquí, se va a añadir el valor null. Pero tendré 250 o 240 y pico países que existen. Si hubiese hecho el proceso pero inverso, hubiese unido a esta tabla dinámica los datos de país, tendría una nueva tabla con solo los países que han recibido ayuda. Los países que no han recibido ayuda no aparecerían. Podéis probarlo y ver cuál sería el efecto. Damos aquí en todos los campos y columnas que quiero que aparezcan en la nueva tabla. Seleccionamos todos, damos en Merge y hemos creado una nueva tabla con la información tanto de los atributos, los 246 países que existen, los diferentes continentes y los diferentes valores. Si voy al mapa de la geometría, me aparecen aquí, como decíamos, los diferentes polígonos y el valor de ayuda que han recibido. Por ejemplo, Rumanía no ha recibido ayuda ni en el 2012 ni en el 2013, pues no aparece su valor. Si es el caso de Kazajistán, no sé si lo ha recibido, Kazajistán sí que ha recibido ayuda por este valor. Imaginad que queremos representar esta información de una forma pues más visual. Queremos representar el valor de la ayuda recibida como un mapa de gradiente en cada uno de los polígonos. Si quisiésemos hacer eso, lo que tendríamos que hacer es Change Future Styles, y aquí lo que vamos a representar no son puntos, sino que queremos representar polígonos. Queremos representar polígonos, por ejemplo, con un valor fijo, como es por defecto, por el rojo, por columnas, divididos en buckets, en función de su valor, o por mapas de gradientes. Vamos a utilizar la información de 2012, utilizando este rango desde menos 194 de ayuda hasta 6700, mejor que menos 194 desde 0. Hasta el siguiente valor podemos añadir
más o menos posibles divisiones y grabar. Y me aparecen aquí los valores en función del tipo de ayuda, la cantidad de ayuda que recibieron durante el año 2012. Afganistán, vemos que fue uno de los países que más ayuda recibió en el 2012, con cerca de 6.000 y pico millones. Los países en rojo son países que no tienen valor y por tanto no aparecen. Y los diferentes valores de gradiente que tenga el mapa. ¿Vale? Otras de las funcionalidades que tenemos disponibles es la aplicación de filtros. Por ejemplo, imaginad que queremos en un mapa dado ver aquellos países y solo aquellos que recibieron una ayuda superior a los 2.000 millones tanto en el año 2012 como en el 2013. Aquí tenemos representados todos los países, pero queremos un filtro para que solo se representen aquellos que cumplen una determinada condición. Para hacer esto, pulsamos en la opción filtro y queremos que aquellos países que tuvieron como mínimo 2.000 en el año 2012 de ayuda, nos queda un conjunto de valores y tenemos la opción de añadir un filtro adicional, por ejemplo, o varios filtros adicionales anidados. Aquellos que también cumplen la restricción de que reciben una ayuda superior a los 2.000 millones en el año 2013. Pulsamos también en Find y encontramos los conjuntos de países y valores que cumplen esa condición. Que vemos que están centrados en una parte de África, en la parte de Asia, etc. También podríamos hacer el mismo tipo de filtros cuando creamos gráficos. Vamos a ver cuáles son aquellos de mayor ayuda. Vamos a añadir un gráfico. En este caso nos vienen los filtros por defecto. Vamos a eliminar los filtros. Vamos a crear un gráfico de barras en el que queremos que aparezca el nombre del país dado y queremos aplicar filtros. Solo nos interesan aquellos que en el 2012 superaron los 2.000 de ayuda. Me aparecen aquí ordenados las 10.000 categorías. Queremos de mayor a menor. En Afganistán queremos que nos aparezcan tanto los valores de 2010 y 2013, pero ordenados por valores de 2012. Es decir, podríamos aplicar un filtro también adicional, por ejemplo, que tenga valores menores que 2.000, mayores que 2.000, pero menores, por ejemplo, de 5.000, de tal forma que Afganistán ahora pues no aparecerá, porque sí que tenía valores mayores de 5.000. Y tenemos así las categorías. Espero que este video tutorial os haya resultado útil.